Bueno, ante todo, muchas gracias a ustedes por haberme recibido. Agradezco a Cadal, a Hernán, a Gabriel en especial. Agradezco a Nasli por habernos permitido haber visitado su país, un bello país, Buenos Aires. Me gusta la ciudad de Buenos Aires. Nunca había estado acá en Argentina y he tenido una muy buena impresión del trabajo que ustedes están realizando con la sociedad civil. Bueno, mi nombre, como bien lo explicaba, sí, no dice tanto quizás como lo que hago yo. Yo soy un muchacho joven, tengo 33 años, me gradué en el 2006 en la Universidad de Derecho, en la Facultad de Derecho en La Habana. Ejerzo, desde que me gradué, sigue el Derecho, mi carrera de licenciatura en un bufete colectivo, después trabajé en Servicio de Comercio Exterior y así luego con el tiempo viajé a Ecuador y a Colombia, empecé a tratar ahí con defensores de derechos humanos y con el tiempo me fui metiendo un poco más en lo que es la sociedad civil y lo que realmente necesitaba el futuro de nuestro país. Acá, en el 2010, me incorporo a trabajar ya directamente en la sociedad civil con el grupo Centro de Información Legal Cubalex, que es un centro de información legal, radica en La Habana. Nosotros atendemos ciudadanos cubanos que están dentro y fuera de la isla. Ya como les decía, damos asesoría gratuita y generalmente nuestro camino lo hemos encaminado a enviar informaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Generalmente hemos enviado información a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en La OEA. Hemos estado en 3 ocasiones allá. Hemos estado también físicamente en Naciones Unidas denunciando las detenciones arbitrarias y las violaciones de derechos humanos que comete el gobierno cubano contra la sociedad civil y los ciudadanos cubanos en general. Por la naturaleza de nuestro trabajo, ustedes entenderán que es un trabajo un poco difícil realizarlo en Cuba, dependiendo de cómo están las circunstancias hoy en Cuba, ¿no? Unido a la crisis económica que hay en el país, nosotros generalmente somos perseguidos, somos encarcelados, muchos de nosotros. La última encarcelación mía fue cuando lo de Cadal, que pensamos celebrar el foro alternativo en Ciudad de La Habana. Imagínense, era para ellos un poco improbable y casi imposible que eso se pudiera celebrar paralelo a lo que se estaba celebrando, que era la cumbre sobre la CELAC. Estaban los primeros ministros, presidentes, estaba Ban Ki-moon invitado, iba a estar, o estuvo Insulza invitado ahí. Entonces ya días anteriores muchos defensores de derechos humanos a nivel internacional habían extendido alguna que otra nota periodística de que tenían que reunirse todos estos mandatarios con la sociedad civil o líderes de la sociedad civil. Para ellos eso era casi, y como lo volvieron fue imposible, ¿no? Desde la mañana, eso fue bastante complicado. Yo iba saliendo porque ya el día anterior habían detenido a Manuel Cuesta Murúa, día domingo, y entonces fui a imprimir un habeas corpus. A mí, sí, soy uno de los abogados que me gusta redactar los habeas corpus, pese a que no tenga este recurso una jerarquía constitucional. Yo creo que es un recurso muy importante a la hora, sí, que hay que tenerlo en cuenta a la hora de trabajar con sociedad civil y los ciudadanos, ¿no? ¿Por qué? Por el mismo desconocimiento que hay en la sociedad civil, en el ciudadano en general, de las cuestiones legales. Entonces, redacté la habeas corpus. Cuando voy a entregarlo, inmediatamente, bueno, desde la mañana fui perseguido en La Habana hasta las 12 del mediodía. Le estamos hablando de 4 horas, ¿no? Una persecución de 3 motos de la seguridad del Estado, abierta, era realmente una lucha frontal porque yo lo estaba viendo. La idea de ello es que yo en un momento virara hacia mi casa y me escondiera en la casa, cosa que real, yo no pensaba hacerlo, ¿no? Saliendo ya de la embajada checa en La Habana, inmediatamente montaron ya su cerco, venían con una patrulla, se metieron delante de un carro donde yo venía. Le estoy hablando de un carro, un transporte público lleno de personas. Cuando se metieron delante, inmediatamente uno que venía conmigo detrás me cogió la mano, me la llevó hacia la espalda y me bajó por la fuerza, ¿no? Entonces, aquello, la calle, imagínense, toda la gente de la guagua se baja, es decir, del ómnibus, se bajan y entonces empezaron a observar todo aquello, ¿no? A mí me preocupó la situación de que ellos siempre han tratado delante de los ciudadanos decirnos que nosotros somos mercenarios, somos terroristas, que somos criminales. Inmediatamente yo noto esa diferencia. Había una escuela de niños que estaba en este momento de recreo y estaban todos los niños afuera y todo el mundo se quedó mirando aquello, y yo empecé a gritar que yo era abogado, ¿no? Que no era un criminal, que era abogado de los derechos humanos. Inmediatamente se molestaron mucho, entonces me golpean por la cabeza
y me meten para dentro de la patrulla. De ahí, bueno, fue que comenzó mi problema. Fue realmente una pérdida de tiempo, por un lado, y por otro lado fue una experiencia maravillosa, ¿no? Como una persona que trata de ejercer un derecho hasta cierto punto establecido en la Constitución no puede ejercerlo realmente y plenamente como debería ser, ¿no? Eso es lo que a diario nos toca vivir en Cuba, nosotros que luchamos por los derechos humanos, los defensores de derechos humanos. Me llevaron hacia un calabozo. En el calabozo me querían obligar a desnudarme, me trataron siempre, me amenazaron, me intimidaron. Yo me negué, hablé directamente. Desde que yo llego siempre a los calabozos empiezo a exigir por mi derecho, que me den derecho a la llamada. Son cuestiones legales que están establecidas, hay un procedimiento establecido en la Ley de Procedimiento Penal cubana, cosa que claro está, ellos no cumplen. De ahí me trasladaron el día siguiente para el Vivar y comenzó el proceso de interrogatorio. Eran cinco de Villa Marista. Villa Marista es el órgano de la seguridad del Estado que se encarga de instruir. Aparte que no tiene órgano de instrucción, pero ellos instruyen, ¿no? La ley no le permite eso, pero realmente ellos tienen un poder superior a lo que establece la ley. Y estuve cerca de 72 horas allá. El interrogatorio fue un interrogatorio muy fuerte. Siempre estuve vigilado con una cámara al frente y me tomaron huellas dactilares, me tiraron fotos, dijeron que bueno, como le han hecho a otros opositores en Cuba, que es decir, que en contra mí hay una investigación abierta y que en cualquier momento pueden encarcelarme. Ya de ahí que me soltaron, bueno, yo seguí con mi carrera periodística periodística y de la abogacía, porque yo ejerzo también el periodismo, pero realmente lo que soy abogado, licenciado en Derecho, como les decía. Estuve a los 3 meses, estuve en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entonces en una audiencia temática, es decir, eso fue en el pasado mes de abril, denunciando todas estas atrocidades, todas estas detenciones arbitrarias que constantemente nosotros somos fruto por la seguridad del Estado en Cuba. Muchas gracias. Muchísimas gracias, al igual que mi que Oisam, muy agradecida de estar por acá y de todas las atenciones que nos han prestado hasta ahora. O sea, algo sumamente importante para nuestra sociedad civil, sobre todo porque dentro de nuestro país, o sea, independientemente de que hay un despertar en la población, el propio gobierno no nos avala. Es algo increíblemente complicado para nosotros, sobre todo porque debemos hacer siempre un trabajo y ganar, ¿no?, en terreno, pero sin el aval, por supuesto, del propio gobierno, que es el primero que nos hostiga, nos reprime y de alguna manera nos violenta y violenta a toda la población en sentido general. Como bien decía el amigo Gabriel, sobre todo mi experiencia se basa en trabajar en investigaciones con jóvenes. No solo el tema recreativo, o sea, tiene que ver con temas de violencia, sexualidad, género, familia, políticas de juventud. O sea, es un centro donde se abarcaban casi todas las áreas concernientes a los jóvenes. Para eso yo me especialicé en los temas de habilidades comunicativas y violencia. Una vez que salgo de ese centro, o sea, y me fueron en buenas condiciones justamente por el disentir en cuanto a los métodos, a las cuestiones que venían sucediendo con los jóvenes que formábamos parte de ese centro, me incorporo a la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Es una organización que trabaja desde 1987, o sea, 27 años ya lleva justamente trabajando sobre todo en las temáticas de los derechos humanos. Mes a mes tratar de buscar la mayor información sobre todas las formas de represión en Cuba, básicamente a la sociedad civil, pero trabajamos con toda la población, o sea, que necesite desde el punto de vista de la violación de los derechos humanos de cualquier institución o organización del Estado. Dentro de la comisión me encargo básicamente de lo que es el informe mensual, que es un informe, nosotros le llamamos overview, sale mensualmente, sobre el nivel de represión, ya no solo como detenciones, también hemos incluido categorías como actos de repudio, que son aquellos actos de los cuales las personas en sus casas o en los lugares donde estén reunidos, el gobierno le lleva, digamos, varios trabajadores, la mayoría es amenazado casi siempre, porque no lo hacen de voluntad, y estas personas comienzan a gritar de oprobios o le pueden tirar objetos
incluso a veces han salido lastimados miembros de algunas organizaciones de la sociedad civil. Eso es lo que llamamos acto de repudio. Acto vandálico es cuando es directamente a los domicilios de estas personas que lo han hecho. O sea, hay imágenes donde se ven los techos, las paredes, las ventanas rotas totalmente. O sea, y lógicamente detrás de estas personas que hacen estos actos nunca hay una persona que sea detenida. O sea, no las detienen porque justamente está avalado por el gobierno y toda su maquinaria. Y también abrimos una categoría, bueno, que es la de agresión física, que es ya cuando sí hay una agresión directa hacia el opositor, como esto que comentaba Beisán, de lo que le hicieron a él, pero a veces es mucho más grave. Hemos tenido personas en un hospital 15 días recuperándose por una lesión en la cabeza, en las costillas, o sea, en cualquier parte del cuerpo. Y otra forma es el hostigamiento, que se va desde una persecución que le hagan a la persona de esta manera, o sea, que la persona no pueda desarrollarse normalmente en una labor diaria, o sea, de salir de su domicilio en la mañana, ir a trabajar, regresar, o la vigilancia constante fuera de los domicilios y que no los dejen salir. O sea, las personas intentan salir y los detienen con amenazas y entonces, por tanto, se pasan hasta 3 días incluso sin salir de sus hogares porque no los dejan hacer actividades presumiendo que van a trabajar en sus organizaciones. En ese sentido, yo creo que la situación más grave después de marzo del año 2012, cuando la visita del Papa a Cuba, que fue, hubo 1.138 detenidos en ese mes de marzo, o sea, fue un récord en toda la historia de lo que es las detenciones y las represiones en Cuba. En diciembre de este año, del 2013, la cifra subió a 1.123, o sea, fue igualmente el segundo mes en más de 3 décadas donde los miembros de la sociedad civil fueron totalmente reprimidos. Y hablo solamente en este caso de detenidos, pero hubo igual más de 300 personas hostigadas, más de 300 personas agredidas físicamente, más de 300 hogares que fueron objeto de actos vandálicos. Y asimismo se comportó, supuestamente nosotros pensábamos que después del EPU, o sea, del examen periódico universal del año pasado, y que a Cuba se le hicieron 292 recomendaciones por todos los países que participaron en este evento, de alguna manera presumimos, y quizás inocentemente, de que al estar ya el gobierno un poco más en la mira y que fueran los propios gobiernos que en alguna medida los habían apoyado en algún momento, los que estuviesen haciendo estas recomendaciones, o sea, fue récord, pensamos que en algún momento ellos iban a bajar. No porque le tuvieran miedo digamos, a lo que pudiera pasar internacionalmente, sino porque ya se estaba haciendo más conocida por el mundo entero toda la situación que se estaba dando en Cuba. Sin embargo, yo le repito, diciembre 1123, enero 1051 y febrero 1052. O sea, no hubo un descenso total. Incluso pensamos que con la CELAC, o sea, al estar varios jefes de Estado, ministros dentro de Cuba, la proporción de detenidos iba a bajar y sin embargo, o sea, no funcionó para nada. Incluso a pesar de que automáticamente que comenzaron a detener, como avisan, que fue el mismo día 23, o sea, ni siquiera había comenzado la cumbre, casi una semana antes, 4 días antes, comenzaron a detener a las personas y automáticamente la comisión, parte de su labor de estar en la vela de la violación de los derechos humanos, hicimos un comunicado urgente y se lo enviamos a la Comisión Interamericana, al Alto Comisionado de Derechos Humanos en Naciones Unidas, para hacernos, por supuesto, eco de toda la situación que se estaba dando y del peligro que corrían muchos de estos miembros de la sociedad civil porque ni siquiera se sabía dónde estaban, no les informaban a la familia. Eso es algo que no es nuevo, ¿no? Sino que pasa constantemente. 3 días la persona detenida y los familiares incluso, que son los que, avalados por la propia Constitución y el Código Penal, pueden ir a averiguar dónde está la persona y sin embargo eso no lo respetan ni siquiera. Eso pasó recientemente, pero es algo que no es nuevo. La comisión a la cual también pertenezco es miembro de la Federación Internacional de Derechos Humanos, o sea, son 176 miembros plenos de todos los países, está conformada, y de alguna manera eso nos ha avalado para darnos un reconocimiento internacional
como defensores de derechos humanos. No creo que en algún momento el gobierno eso los impida de que nos puedan agredir o detener, no lo creo, pero de alguna manera yo sí creo que ellos de alguna manera lo pueden estar visualizando desde el punto de vista en que ya no estamos tan desprotegidos como hace unos años atrás. Y otra de las cuestiones importantes que a la par, haciendo este trabajo acá en la comisión y con el intercambio constante de las personas que iban allí a pedir ayuda, y vuelvo y repito, no solo miembros de las organizaciones de la sociedad civil, en estos momentos en Cuba contamos con 92 organizaciones de la sociedad civil, dígase partidos, organizaciones sociales, centros como Cubalex, o sea que es de abogados especializados en temas específicos. Conformamos en estos momentos 92 organizaciones. Viendo todo este intercambio con las personas y cómo de alguna manera estaban afectados, de alguna manera no, o sea, inmensamente afectados, y que a veces no era ni siquiera perceptible para ellos la manera en que estaban siendo afectados. Digamos, una persona que se pasaba 5, 10 años, o sea, siendo violentada constantemente desde el punto de vista físico, psicológico, verbal, o sea, de alguna manera el desarrollo, por supuesto, que no iba a ser óptimo. Y eso también de alguna manera estaba afectando a la propia dinámica familiar. Y a partir de ahí es que me di a la tarea de, como soy graduada de psicología, poder crear este centro de atención y asesoría psicológica de acuerdo a las demandas y a las necesidades que tuvieran cada organización y que por supuesto ellos quisieran y contaran con esa ayuda, lo cual ha sido efectivo hasta el momento, tratando de revertir de alguna manera, porque no tengo la solución, ni la tenemos todos todavía, de poder revertir lo que tiene que ver con el propio sistema, con el propio gobierno, que es lo que buscamos, la democracia plena, pero al menos incentivar mecanismos que nos ayuden a transitar por todo este periodo de estrés y de violentarnos. Y en ese sentido, luego en enero, o sea, a partir de una iniciativa de amigos de la Red Latinoamericana por la Democracia de los jóvenes cubanos, surge la mesa de diálogo. O sea, ese es nuestro sentido de ser, por el cual más que todo estamos por acá, es por la mesa de diálogo de la juventud cubana. Apenas, ya 6 meses vamos a cumplir ahora, comenzamos 22 jóvenes de disímiles organizaciones de la sociedad civil, partidos, organizaciones como la mía, que es netamente de derechos humanos, BEISAN, o sea, la BEISAN y otras organizaciones que se han ido sumando en todos estos meses. La convocatoria es abierta, o sea, no solamente los jóvenes de la sociedad civil, cualquier joven cubano que quiera debatir, compartir los temas, o sea, todo lo que nos afecta como grupo etario, poderlo plasmar y ponerlo en función, sobre todo siempre sobre la base del respeto, pero tratando de que nosotros los propios jóvenes podamos contribuirnos de alguna manera y ver las cuestiones que nos están afectando, ya no solo a nosotros, sino también en sentido general a la población cubana. Esa es básicamente las razones de las cuales estamos acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y a Cadal por este milagro que estoy viviendo y que no salgo de mi asombro de haberse podido salir por primera vez del país y haber conocido una ciudad tan maravillosa como es Buenos Aires, tan parecida a Cuba y tan diferente en la infraestructura. En muchos lugares me parece estar caminando por Cuba, solo la diferencia es que es una ciudad limpia, organizada y muy todo lo opuesto del caos de donde nosotros provenimos. Mi historia comenzó en historia podemos decir, de la disidencia, ¿no? Del despertar de lo que se estaba viviendo en Cuba. Comenzó en 1991, yo era vicedirector de una dirección provincial de comercio, algo muy opuesto a lo que soy hoy, un escritor y un periodista. Y una tarde, sentado en el parque de Guantánamo, llegó un amigo molesto porque un editor le había cambiado una coma a un escrito
Y yo le dije, ¿qué es eso? Y me dijo, es un cuento que me acaban de publicar. Le dije, déjame ver, lo leí. Y yo dije, yo puedo escribir un cuento también. Él me miró, al otro día le llevé un cuento y me dijo que sí, que tenía talento literario, y a partir de ahí no he dejado de escribir hasta ahora. Ese año gané 5 concursos, gané 5 premios literarios, me publicaron un libro y me hicieron miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, del cual todavía soy miembro. Me han expulsado, inteligentemente saben que me harían más famoso si me expulsan. Y yo tampoco voy a pedir la renuncia porque es necesario que tengan una piedra en el zapato, y por ahí andan las cosas. Publiqué el libro y pensé que la literatura era una cosa muy fácil. En un año 5 premios, publicar un libro que se llama La elección no son estos. Pero bueno, luego pasé 23 años sin publicar más nada. Porque era miembro de la Unión de Escritores, pero estaba marginado, censurado, no me publicaban más. Para mantener a mi familia, tuve que dedicarme a los oficios más perentorios. Fui ayudante de albañil, fui portero de cine, cartero, ayudante de herrero, fumigador, hasta que un día llegó un amigo a mi casa y me vio cocinando con carbón porque se me había acabado el gas, cocinando arroz con picadillo, y me dijo, pero ¿cómo un miembro de escritores va a estar haciendo esto? Se asombró tanto que no lo creía. Entonces me presentó a una periodista independiente que habló de mí, un miembro de Unión de Escritores que estaba en esa condición, ella no lo creía, me mandó a buscar a su casa, me hizo una especie de text a ver si era cierto que yo era escritor, le recité un poema y le gustó tanto que me dijo, ¿te atreves a escribir un artículo periodístico? Le digo, claro. Al otro día le llevé un artículo y a partir de ahí fui mi colaborador regular de Cubanet. Y pude sobrevivir con lo que me pagaban por escribir los artículos. Pero seguí escribiendo porque la literatura era mi razón de ser. En 2011 me publicaron esta novela en Latin Heritage Foundation, Pagar para Ver. Firmé un contrato por 2 años donde el editor se comprometía a cada 6 meses pasarme un estado de cuenta de las ventas y añadirme un cheque. Jamás he recibido un peso. Sé que ya se hizo otra reedición de esta novela con otro formato, con otra carátula, pero siguen sin enviarme un peso. Ellos saben que como estamos en Cuba, atado de pie y mano, algún día podré reclamarle. No sé si alguien me podrá ayudar en eso. En 2011 gané el premio Frank Kafka de esta novela, On Like en la Noche. Es una novela autobiográfica donde detallo de manera novelada todas estas cosas que le he comentado de la experiencia de un escritor indefenso ante una sociedad abrumadoramente represiva y donde los ciudadanos viven completamente indefensos. El periodismo independiente me ha dado la posibilidad de denunciar, de contar las cosas que suceden en Cuba, cómo viven los cubanos, sacar un poco de verdad de lo que la prensa oficial calla, de lo que los escritores de la Unión de Escritores temen escribir para no perder la prebenda, los viajes y el estatus de escritores, porque en Cuba escribir contra el régimen es inmolarse, suicidarse económicamente, porque lo primero que hacen es botarte del trabajo, y entonces la calle en realidad está sumamente mala. La novela quisiera tener muchos ejemplares para repartirla, porque no es porque la haya escrito yo, es que de verdad están buenas. Me lo han dicho escritores de otros países que la han leído y le han hecho muchas reseñas. Esta novela tiene 13 reseñas ya, todas muy buenas, y hay que decir que tanta gente no puede estar equivocada, ¿no? Y además a mí me maravilla porque me la leo casi todos los días. Como miembro de la sociedad civil, tengo un proyecto que se llama Rescate Cultural, que es un proyecto que yo llevaba
de manera, no como hobby, sino una necesidad que yo tenía de ayudar a muchos artistas que andan en los barrios, sobre todo en los barrios marginales, que están, igual que yo, censurados por su estatus disidente, pero que tienen una obra artística. En esos barrios he encontrado muchos pintores, he encontrado poetas, he encontrado grupos musicales que hacen un arte natural, tradicional. Hay una orquesta con instrumentos rústicos, rudimentarios, ¿cómo se explica? ¿Cómo esa trompeta puede tocar todavía? Y cómo esos cueros no se han roto, pero bueno, los artistas son así, cabeciduros, y siguen tocando, siguen pintando, siguen haciendo su arte. Entonces mi labor fue organizarlo, promoverlo. Con la ayuda de Cadal gané el premio Cadal en el 2010. El proyecto ha recibido un apoyo muy bueno tecnológicamente y promocional de Cadal. Entonces hemos logrado subir a internet las pinturas de esos artistas, y ha sido verdad un reconocimiento para ellos, que poder verse, porque poder saber que en otra parte del mundo pueden ver sus cuadros, pueden ver su obra. Para un artista no hay nada más importante que el reconocimiento de los demás, y el proyecto ya lleva casi 5 años, y siempre se le suman gente, porque siempre en los barrios aparece un nuevo pintor, aparece un nuevo artista. Hemos logrado llevar a la Escuela Nacional de Arte a 4 miembros del proyecto, que tenían un grupo de música tradicional, pero sin embargo llegaron a la Escuela Nacional de Arte, y ahora constituyeron un cuarteto de viento. Están tocando música clásica. Eso me maravilla mucho, porque ha sido un salto cualitativo. No es que la música tradicional no sea importante, pero bueno, la música de cámara también es importante, y es poco visible allí en la isla. De verdad, les repito, que constituye una experiencia inolvidable para mí haber estado aquí en Buenos Aires, haber conocido tanta gente maravillosa, haber podido contar nuestras experiencias, haber podido recoger otras experiencias. Estuvimos la otra noche en el Senado en un debate que había sobre la estatización de una universidad, la Universidad Popular de la Madre de Mayo, ¿no? Y ver un debate de más de un partido político ha sido de verdad, porque yo a veces decía, en cualquier momento llega aquí la seguridad y se lleva preso a un poco de gente, porque denunciaban que se habían robado millones, y yo decía, pero aquí han robado millones y no hay presos. Y entonces de verdad me llevo esa experiencia. Voy a escribir sobre eso, y voy a escribir sobre todos los encuentros que he tenido, sobre todas las personas maravillosas que he conocido, sobre todo esta ciudad tan hermosa, que les pido a todos que sigan cuidando como es Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Frank, y si les parece bien, empezamos un espacio de preguntas. Adelante. Sí, yo tengo 2 preguntas para vos. La primera es, ¿cómo responde el sistema judicial del régimen, por supuesto, ¿no?, a los recursos de habeas corpus que presentan las organizaciones? Y la segunda pregunta es, cuando vos estuviste detenido esos 3 días, si alguien presentó un habeas corpus por vos. Es interesante. La cuestión del habeas corpus, recuerdo cuando yo estaba en la Facultad de Derecho, nunca nos la enseñaron. Es más, decía ahorita que el habeas corpus no tiene una jerarquía constitucional. Está en la Ley de Procedimiento Penal, en el artículo 467, es decir, casi uno de los últimos artículos. Parece que es una cuestión que hicieron adrede, no sé, o por una cuestión también de una habilidad política que lo están utilizando, ¿no? Recuerden que la reforma de la Constitución fue una en el 92 y otra fue en el 2002, y es la Constitución de 1976, no es la de 1940, en la cual muchas personas conocen, que fue una de las constituciones más avanzadas de la época, y fue una constitución realmente la última constitución legítima que existió en Cuba. Entonces, con respecto a lo del habeas corpus, más que lejos que nosotros no estudiamos eso, es muy difícil cuando usted trabaja en el sistema, hacer una lucha de la ley a la ley. Eso es un trabajo que ellos no están dispuestos a correr, ¿no?
Entonces, un abogado es realmente casi imposible que trabaje con el sistema y conozca lo que es el habeas corpus. Es más, se vería comprometido por una cuestión del vínculo que se establece, que existe entre el abogado de este colectivo, que es el único abogado que defiende, con el gobierno. De ahí el punto que muchos defensores de derechos humanos no tienen abogados quienes defiendan. Porque realmente conocemos que en Cuba los tribunales no son independientes. Y desde ese punto nos vemos nosotros los ciudadanos, todos cubanos, estamos indefensos ante la justicia. ¿Cómo respondieron? A raíz de este trabajo continuo, yo estoy tratando de crearle a ellos una conciencia, ¿no? A nivel institucional, principalmente a los que administran justicia, de que existe el habeas corpus y que el habeas corpus es un derecho, es un recurso, más que un derecho, es un recurso, que tienen que tenerlo y que ellos tienen que empezar a conocerlo. Cuando en 2013 se presentaron entre 11 y 12 habeas corpus, yo le explicaba anteriormente a Gabriel, y de esos 6 de ellos lo había redactado él. Los 5 restantes, no sé quién los redactó. Pero se dan cuenta, yo soy solamente un abogado, ¿no? ¿Y cuántos abogados hay en bufete colectivo que pueden redactarlo y sin embargo no lo redactan? Por una cuestión también, le decía, de conveniencia. Sucedió que anteriormente, en el 2013, cuando se presentaban, primero no lo querían recibir. Ya luego lo recibió una secretaria. No le daban un curso legal que realmente debe tener, ¿no? Ya a partir de 2014, cuando presentamos el de Manuel Cuesta Morúa, en el Tribunal Provincial ya hay una sala especial en La Habana que lo recibe una jueza. Y a la jueza, delante de mí, porque yo presenté el de Manuel Cuesta Morúa, y a los 3 o 4 días yo presenté uno a nombre de otra persona que había sido detenido arbitrariamente. Y yo me hice pasar como que era el amigo de este muchacho, ¿no? Cuando fui y lo presenté, yo me quedé delante de la jueza, y la jueza llamó a Villa Marista, y llamó y para cerciorarse realmente que esta persona estaba detenida, es decir, que hubo una preocupación. Es decir, que el trabajo está dando resultados. A nombre mío no presentó nadie un habeas corpus porque, vuelvo y repito, es que un desconocimiento de cómo redactar un habeas corpus. De ahí que el trabajo de nosotros, por lo menos nosotros, el Cubalex, está encaminado a eso, que las personas tengan, nosotros hemos dado muchas proformas, damos talleres de derechos humanos alrededor de toda la isla, no solamente para que ellos conozcan cómo tienen que manifestarse, cómo tienen que comportarse ante una detención, ante un registro ilegal, sino también que sepan redactar sus propias quejas, porque no es el punto de aceptar y quejarse, no es el punto de que hay que avanzar y hay que trabajar. En ese punto ellos tienen que saber cómo manifestarse delante de una detención arbitraria, cómo deben presentar una queja. ¿El patrocinio legal es obligatorio para la presentación de este recurso o puede presentarlo, digamos, cualquier ciudadano por sí solo? ¿Sí? No, ellos establecen un límite, ¿no? No solamente que tiene que ser un representante. Tú vienes a representación de alguien, pero no te establecen como tal, te encuadran de que tiene que ser la familia, el papá, la mamá, el hermano. Pero como hay un desconocimiento, nosotros usamos ese desconocimiento en beneficio propio. En este caso, casi siempre debe ser o la esposa, o un hijo, o un familiar de esta persona. Yo usé el desconocimiento que ella tenía sobre este habeas corpus y le dije, soy un amigo, y me lo recibió. Perfecto. Quizás ya ahora cuando regrese que presente otro habeas corpus, ya me digan, oye, no, espérate, tú no puedes presentarlo porque primero tú no puedes entrar al Tribunal Provincial. A mí no me permiten entrar al Tribunal Provincial. Yo realmente no sé ni qué, parece que cambiaron el que estaba de la seguridad abajo y pude subir, pero generalmente yo no puedo entrar al Tribunal Provincial. ¿Era la del habeas corpus? ¿Cuál era la otra pregunta? No, si te habían presentado por vos. No, por mí nadie presentó nada. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Un millón. Sí, Marita, adelante. Hay un millón de preguntas más. Sí, Y bueno. hay un agradecimiento a Cadal por habernos permitido poder tener por primera vez, digamos, frente a frente, gente que está luchando dentro de Cuba por los derechos humanos. De manera que en ese sentido, mi agradecimiento. Y una pregunta a una colega, porque yo también soy médica psicoanalista, me ocupo de jóvenes y de niños y de familia, entonces me interesaría mucho, digamos, cómo usted ve el tema de la familia allí, o si hay una nueva mentalidad en los jóvenes, por ejemplo, si está detectando que empiezan a tener como una actitud
o más crítica, ¿verdad? Es decir, no sé, bien, me interesaría mucho y su opinión. ¿Cómo no? Sí. Ayer y antier, ¿Cómo? ayer y antier, o sea, comentaba sobre este tema porque nos preguntaban también sobre todo del papel de la familia, ¿no?, dentro de estas cuestiones. A partir de que triunfa la revolución en el 59, independientemente de todos los objetivos que tenía, o sea, que la revolución comenzó a buscar a su favor cuestiones que hicieran que la sociedad en sentido general se atara a la propia revolución. Una de las cosas más importantes que hizo fue destruir totalmente a la familia, o sea, lo que es el concepto, la definición de familia, totalmente. Y eso, por supuesto, fue un proceso que fue degradando hasta los años 80, donde fue la hecatombe totalmente, cuando, no sé si saben, lo del Mariel, cuando salieron muchos de cubanos fuera de Cuba. En primer lugar fue la cuestión de Peter Pan en los 60, ¿verdad? Pero bueno, eso de alguna manera fue quedando y en los 80 fue donde ya se hizo mucho más patente la cuestión de destruir el verdadero papel de la familia, o sea, la unión que debía haber, ya no solo por la cuestión sanguínea, sino también emocional, de concientización de la familia. Hermanos, padres contra hijos, contra propios hermanos, o sea, la familia quedó totalmente destruida en ese sentido. Y de alguna manera concientizaron en algunas personas que era mucho más importante un supuesto ideal de ser fieles a la revolución que no a la propia familia. O sea, yo creo que todo el mundo tiene derecho al libre albedrío de decidir a qué darle prioridad en la vida, pero no sobre la base de degradar a tu propia familia hasta el punto de despreciarla, o sea, enviarla no sé cuántos kilómetros fuera de Cuba y no solo eso, nunca más reconciliarse. Yo creo que es por eso que también estamos buscando un poco la reconciliación, que se ha ido dando. En los 90, cuando ya la crisis, o sea, ya se hace mucho más evidente dentro de Cuba por el derrumbe del campo ex-socialista, de alguna manera los cubanos, aquellos que digamos que tenían un marxismo, leninismo y una cierta objetividad de fuerza mayor, comenzaron a buscar fe y comenzaron a buscar, a cuestionarse muchas de las cosas que antes no lo hacían. Y a partir de ahí es que comienza un desprendimiento, de alguna manera, de la propia sociedad, de darse cuenta que no era lo más importante, o sea, que habían destruido la cuestión más importante que tenían que era la familia. Muchos han podido reconciliarse, otros murieron sin reconciliarse. Dentro de Cuba es una de las cuestiones que la seguridad del Estado ha estado utilizando constantemente. Sobre todo, no quizás, o no en muchos casos con la amenaza directa de te voy a hacer a ti, sino si no ayudas a tu hijo, o sea, si no lo pones, no nos das información de tu hijo, y puede haber pasado perfectamente, mira, va a ser peor, va a ir preso durante 25 años, y eso de alguna manera una madre cuando escucha eso, por supuesto que desde el sentimiento ese de madre, equivocadamente, pero lo puede hacer. Y cuando digo madre, estoy poniendo el ejemplo mucho más profundo, puede ser cualquier persona, ¿no? Entonces, ha pasado, pero lo que sí siento, y era algo que les comentaba a los muchachos, es que de alguna manera la familia comienza a volver a rescatar esas conexiones que se habían roto totalmente. Sobre todo porque ya no es la sociedad de hace unos años atrás, es una sociedad que ha despertado. Y aunque aún necesita de incentivos para continuar, o sea, porque si no, hubiésemos hace rato ya en democracia plena, en la libertad, o sea, ya viendo ya no solo un partido, como decía Fran, o sea, sino utilizando nuestro libre albedrío realmente. Pero yo creo que avanza, o sea, avanza porque es fundamental para todo lo que podamos lograr desde nuestra lucha, que la familia vuelva a rescatar esos valores y esas conexiones que se habían perdido. En cuanto a los jóvenes, son los jóvenes justamente los que realmente pueden lograr y lo han estado haciendo, o sea, porque ya el joven disiente y de alguna manera el joven le está mostrando a los padres que vivieron en otra época, en otro contexto,
están mostrando una realidad que a lo mejor los padres no querían verla simplemente por no buscarse problemas o porque de todas maneras alguien me decía, una vez se acostumbra a lo malo y lo ve como algo bueno, porque puede estar peor. Eso es una de las cuestiones que pueden estar sucediendo en Cuba, o sea, que sí han pasado en Cuba, que no estamos bien, pero de todas maneras, por temor a romper, o sea, a dar ese salto al cambio, prefieren quedarse sin buscarse problemas, sin ir contra realmente lo que nos ha estado afectando durante tantos años. Y como le repito, como decía, los jóvenes de alguna manera estamos en ese, yo creo que somos y seremos, no solo nosotros, los que vendrán detrás, porque para eso estamos, para formarlos también a esas generaciones que vienen detrás de nosotros, en buscar este ser humano mucho más libre y que pueda pensar y pueda darse cuenta de que realmente lo que les está afectando desde la base micro, o sea, está muy ligado a lo macro, o sea, a lo que tiene que ver el sistema, el gobierno y todas las cosas que nos han estado afectando. Este es un papel, es un reto que tenemos como mesa de diálogo para no solo aprender nosotros desde adentro que estamos en la sociedad civil, sino para invitar, incentivar a esos otros jóvenes que pueden venir, vuelvo y les repito, desde la propia Unión de Jóvenes Comunistas, o sea, porque los invitamos para que vengan a debatir con nosotros, hasta los jóvenes de la universidad, los campesinos también, o sea, porque no podemos descuidar ni podemos pensar que solamente los jóvenes de las zonas rurales somos los que estamos, urbanos, sino que también las zonas rurales tienen jóvenes con potencialidades y que también pueden sumarse a lo que queremos lograr como jóvenes de la sociedad. Muchas gracias. Gracias, Quirina. Sí, adelante. ¿Cómo ven el futuro en Cuba? ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué ven? ¿Qué puede pasar? Bueno, vemos cambios. No desde la perspectiva quizás que ven el cambio los ciudadanos de otros países, digo, de una sociedad quizás libre y democrática, pero nosotros vemos un cambio. No el cambio que el gobierno está brindando imagen al mundo, ¿no? Actualmente, que hay una apertura política, hay una apertura a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales. Nosotros vemos que sí han sucedido cambios hasta el momento de hoy. Gracias quizás a esos cambios nosotros estamos aquí sentados, ¿no? Gracias a esos cambios algunos cuentapropistas hoy pueden disfrutar de ciertos determinados beneficios para poder empoderarse, pero no son realmente los cambios que la ciudadanía necesita, a no ser que estos cambios vengan creciendo, ¿no? Pero nosotros como ciudadanos, nosotros como sociedad civil, debemos jugar un papel muy importante, y es el papel que hoy tratamos de jugar, principalmente jóvenes, los no tan jóvenes, pero que están optando por cambios en Cuba democráticos desde fuera, desde dentro de la isla, las organizaciones e instituciones que nos ayudan, nos apoyan, como CADAL y otras organizaciones. Creo realmente que es más, no estuviese sentado acá, pero yo creo que realmente en Cuba van a haber cambios, y ustedes lo verán. Fran, ¿quieres agregar algo? No, mis colegas han sido explícitos en la respuesta que han dado. Cuba debe cambiar porque el mundo ha evolucionado, estamos viviendo en otros tiempos donde la internet, la información vuela, de manera de segundo se sabe lo que pasa en el mundo, y la solidaridad de muchos países que nos apoyan, nos incentivan a seguir el trabajo, han coadyuvado a que nosotros vamos a seguir este empuje, porque se habla de cambio, pero también hay que ver que el gobierno ha cambiado por el empuje que la sociedad civil ha ido poco a poco denunciando y exigiendo y explicándole a la ciudadanía, al mundo, los problemas de Cuba. Y entonces cuando dicen, sí, ahora hay más internet, pero hay más internet porque nosotros llevamos años exigiendo que debe haber internet en Cuba. Y nuestro compatriota Coco Fariña hizo mucha huelga de hambre precisamente para pedir la internet en Cuba. Y suspendieron la tarjeta blanca porque nosotros llevamos muchos años exigiendo, denunciando, pidiendo
quitara ese engendro de ley que era la tarjeta blanca. Han habido aperturas económicas como la permisibilidad de nuevos oficios de contrapropistas. Pues hace años la sociedad civil viene denunciando, exigiendo que se necesita que el ciudadano tenga más opciones y que se necesita que el ciudadano tenga también su herramienta para trabajar y mantener a la familia. Es decir, que no ha sido cambio porque el gobierno dijo vamos a cambiar un poco, ha sido porque la sociedad civil ha denunciado, ha exigido que esos cambios son necesarios y también la comunidad internacional ha denunciado en diferentes foros la necesidad de que haya cambios en Cuba. Han habido cambios económicos, pero ahora necesitamos más cambios, como son los cambios políticos y los cambios sociales. ¿Y qué espacio tienen para difundir toda esta queja? O sea, imagino desde acá una prensa completamente manejada por el Estado, digamos. ¿Cómo generan conciencia en las mayorías? Y si es que en las mayorías hay alguna conciencia y por ahí miedo, y por eso no se aceleran los tiempos, pero me pregunto, cuando vos decís la sociedad civil fue la que... ¿Cómo se va generando eso? Digamos, por ahí en la gente común, no en ustedes que están ya abiertamente comprometidos. Bueno, sobre todo nosotros... O sea, ¿hay espacios de prensa, por ejemplo? No hay espacios de prensa. Nosotros todo lo hacemos, publicamos en los sitios en los sitios web del exterior, en Miami, en Suecia, en diferentes partes del mundo, que los rebotes de las noticias se leen en todas partes. Y muchas veces imprimimos esas denuncias, imprimimos esos artículos, tanto en papel como lo trasladamos en memoria flash, en disco, para que la gente lo vaya leyendo, vaya haciendo conciencia de la gente y se van pasando esa información, esos documentales, se van pasando entre los ciudadanos. Y cuando cuando analizamos ahí todo un mercado clandestino de información que le llega a mucha gente, que lo transmite, que le crea conciencia, y ahí nosotros, mucha gente trabaja en eso y ha logrado resultados. Existe, con respecto a la pregunta que usted hizo, la bloguera Joanny Sánchez tiene una teoría muy interesante que es sobre el boomerang de la información, ¿no? Cómo la información se envía al exterior y luego rebota, se imprime o se edita, y entonces se le quema en disco y se le da la información a las personas, a los ciudadanos. Pero nosotros hemos desarrollado lo que es la comunicación, ¿no? A través de la propia comunicación nosotros vamos transmitiendo todo este tipo de información, lo que realmente sucede dentro de Cuba y fuera de Cuba, pero que compete realmente a los ciudadanos cubanos. Lo otro es que sí existen medios, existe Primavera Digital, está dentro de la isla, cual nosotros dos escribimos para Primavera Digital, un medio hecho en Cuba y es dentro de la isla, se edita en un barrio marginal de Ciudad de La Habana y increíblemente las noticias salen al momento, ¿no? Es decir, un semanario, semanalmente se le está distribuyendo toda la información a las personas. Ese también es Perdón, una consulta. Suponiendo que hoy hubiese elecciones libres, sin ninguna presión política, ¿cuál creen que sería el resultado? En la pregunta apunta a qué cantidad de gente hoy por hoy realmente sigue creyendo en el régimen, sin estar presionados. Hay gente que lo sigue aceptando y creyendo en los ideales y todo lo se proclamó, o el 90% de la gente votaría en contra, sin tener presiones. ¿Cómo lo ven? Eso es improbable que pudiéramos manejar cifras, es probable saber lo que va a hacer la gente cuando se vean ante unas elecciones libres. Yo creo que debe pasar mucho tiempo para que el ciudadano tome conciencia de que es libre, ¿verdad? Porque puede que mañana hayan elecciones libres, pero cuando seguro que el Partido Comunista se va a postular y seguro que va a ganar. Inclusive el individuo cuando vaya a la urna, aunque sea secreto, eso sucede en Cuba, secreto y directo, hacen así, mira, me están filmando, y nosotros muchas veces anulamos la boleta, pero anulamos la boleta y después pasamos donde tocamos porque pensamos que después van a ir con la huella digital a ver quién fue que anuló la boleta y todo eso. Yo me imagino que va a pasar mucho tiempo para recuperar al ciudadano, para arrancarle el miedo de ser ciudadano, e inclusive los ciudadanos votando libremente
van a sentirse todavía atados al Partido Comunista, porque el Partido Comunista lleva muchos años haciendo un trabajo de zapa y ha logrado entrar a la conciencia del ciudadano, de la familia, de la sociedad. Sí, tenías una pregunta. A ver, perdón, sí, adelante. No, quería sí, un poco hablar sobre este tema. Ahorita cuando la colega me preguntaba, yo hablaba de los procesos que se han dado en Cuba, o sea, básicamente ha pasado lo mismo, como les decía, han utilizado muchos métodos y muchos mecanismos para lograr que de alguna manera la persona pueda incluso creerse algo que realmente no crees, pero incluso pueda sentir, lo hablábamos en todos estos días, el comprometimiento de decir, yo no puedo supuestamente traicionar esto porque me ha dado, o sea, de alguna manera la revolución ha logrado que las personas crean que lo que tienen no es porque se lo merecen, o sea, el estudiar, el poder crecer, el poder, no sé, trabajar, no es porque se lo merece, es porque el gobierno, la revolución se lo ha dado, o sea, lejos totalmente de la realidad. Como seres humanos tenemos esos derechos, unos digamos con más nivel, otros con menos desarrollo, pero todos tenemos ese derecho. Y en sintonía con lo que decía Frank, puede que eso suceda. Lo que pasa es que cuando, y a lo mejor una persona que se ha estado tantos años sin el verdadero derecho, sin el libre albedrío de decidir, que se pueda sentir desorientado, incluso ya no sienta que la libertad no se la da a otra persona, sino un ser humano enmascarado él mismo, que él mismo se ponga las trabas para esa libertad. Ahora, lo que sí me queda claro, y no tengo por ciento, o sea, tendríamos que hacer un estudio para eso, igual las personas van a responder con miedo, pero lo que sí sabemos es que dentro de 4 paredes, dentro de sus casas, o sea, no creen en el partido y no creen en la revolución. Y van a las marchas del 1 de mayo, el 28, esas marchas que se ven inmensas, porque hay mecanismos para controlarlo. O sea, si usted no va, usted no recibe el salario, el estipendio que lleva, o porque el partido lo puede cuestionar y se puede quedar sin trabajo porque pasa constantemente, porque lo controla. El partido no solo está, digamos, a nivel macro, está desde el barrio del CDR, lo que nosotros llamamos una cuadra, controlando hasta a esos niveles mucho más arriba. Por tanto, la persona está totalmente controlada. Entonces, en su cabeza a la hora de llegar a esa boleta, lo que quiere es poner, yo no creo en nada de esto, pero no lo hace. O sea, porque sabe que hay mecanismos para controlar, teme en ese sentido. Pero si se viera libre, yo creo que va a haber un poco de desorientación, pero luego se va a ubicar. O sea, y creo que vamos a derrumbarnos como todos los países que han pasado por este proceso, ¿no? de la transición, y de alguna manera se han dado ciertas crisis, pero crisis que luego yo creo que nos llevarían al propio desarrollo. O sea, no estamos exentos de que eso nos puede pasar. No es que ya está el plan, vamos a hacer esto, no sé, el 90% va a votar a favor de esto. O sea, eso es impredecible. Lo que sí le puedo garantizar es que en un tiempo estimado las personas lógicamente van a sentir esa libertad que nunca han tenido. O sea, yo creo que la pueden llegar a disfrutar, incluso van a negarse porque es parte del proceso normal y van a negar, pero luego creo que va a ser lineal. Yo, con respecto en sintonía con lo que estaba hablando, yo recordaba las veces que estaba en Varsovia la historia de los polacos, ¿no? Grupo Solidaridad, por les parece. Cuando ellos ganan por la vía de las elecciones. También ellos tenían 10 millones, más de 10 millones de personas que estaban apoyando el grupo de solidaridad. Pero luego pierden en las elecciones. Y sin embargo no ha vuelto el comunismo a Polonia. Entonces, eso es un punto a tener en cuenta, en el caso de nuestro país. Bueno, tenemos 2 preguntas más, una aquí y una allá atrás. Adelante. Bueno, quería agradecerles por compartir su experiencia, la verdad es muy fuerte lo que están contando. Y quería preguntarles si que ustedes justamente estén compartiendo su experiencia hoy acá va a representar algún riesgo cuando ustedes vuelvan. O sea, ¿hay alguna autoridad que sepa que están en esta mesa de diálogo? ¿Pueden sufrir consecuencias, digamos, por esto? Es que no saben. Nosotros sí, como no. Nosotros siempre estamos sometidos a riesgo. Claro. ¿Por qué? Porque el andamiaje estatal las violaciones primero están institucionalizadas, ¿no? Y el andamiaje funciona de un punto de que todo tienen ellos, detrás de ellos está todo, ¿no? Ellos tienen que ver con el transporte, tienen que ver con la salud, con la educación. Es decir, cuando usted se mueve hacia el aeropuerto,
En el aeropuerto a usted lo están esperando y saben que usted va a salir de viaje. Cuando ¿Para usted qué habla, también? cuando nosotros nos comunicamos, que Irene y yo nos comunicamos y hablamos y decimos, oye, nos vemos al aeropuerto a tal hora, ellos están escuchando esa conversación. Es decir, que es muy difícil hacer algo a espaldas del gobierno. Es el punto que, mire lo que pasó con Cadales, cuando nosotros pensábamos celebrar ese buen evento que pensábamos celebrar en La Habana y no resultó, ¿no? Es decir, resultó porque hubo presión y las cosas tienen que funcionar así, aunque no haya un efecto mayor, ¿no? Pero es así, ellos tienen conocimiento de todo y siempre vamos a estar expuestos a las detenciones arbitrarias, a los registros ilegales, pero es el trabajo que nosotros realizamos y es el trabajo que nosotros escogimos hacer. Sí. Bueno, quería preguntar a los tres que, además que ustedes manifestaron que les gusta, digamos, poder hacer conocer sus vivencias, las vivencias de otros también, acá, lo cual es algo difícil allá. Pero, ¿cuáles son las expectativas? ¿Qué es lo que necesitan o qué es lo que, si ustedes pudieran pedirle a alguien que nos está escuchando acá, en este caso nosotros o todos, como para que nosotros podamos hacer? Que estamos lejos y en algunos casos como el mío, que no me dejan entrar en su país. Bueno, ante todo yo quisiera que me reeditaran esta novela y todas las editoriales, porque aquí yo narro muchos de los problemas que se han hablado aquí, lo narro con personajes, con detalles, y que me la editaran y que me la pagaran también, porque ¿por qué no? Si eso ahí hay un esfuerzo, hay un sacrificio, hay un dolor ahí enorme, ¿no? Que eso pudiera ser y cualquier apoyo solidario que se le pueda dar a las decenas de grupos opositores y concertaciones de opositores en la isla, promocionalmente y materialmente, eso siempre va a ser una ayuda grande para seguir haciendo el trabajo, para sentirse reconocido, apoyado y poder hacer las cosas mejor. Yo creo que más allá también del apoyo económico, el ciudadano fuera de Cuba ha perdido la esperanza y la fe en que en Cuba cambie y exista una democracia pluralista, ¿no? En algún momento. Yo creo que en cualquier evento que ustedes estén, en cualquier organización que ustedes se encuentren, ustedes digan, en Cuba hay una sociedad civil que ha madurado, que cualitativamente y cuantitativamente está aumentando. Ya para eso, para nosotros eso es importante. Es importante porque ya nos pone en un momento también al gobierno frente a organizaciones internacionales diciéndole, a ver, mira, tú no quieres darle legitimidad a una oposición en Cuba, que la oposición realmente existe y está trabajando en función de lo que ustedes supuestamente durante tantos años han enamorado como que defienden los derechos humanos. Y creo que eso sería una ayuda magnífica. El estar acá ya es una ayuda, o sea, el poder salir, compartir nuestra experiencia y además llevarnos también la experiencia, que son contextos diferentes, pero de alguna manera nos ayuda a ubicarnos también y contextualizarlos nosotros en nuestro país, o sea, las experiencias que han tenido de los países, el podernos preparar, o sea, ser jóvenes y una sociedad civil mucho más preparada, porque no solo es importante la voluntad con la que queramos trabajar, también tenemos que prepararnos en diferentes temas políticos, sociales, civiles, qué sé yo, o sea, todo lo que sea es sumamente importante, y el estar y prepararnos y las invitaciones a determinadas cuestiones como esta, donde podamos compartir, o sea, también nos ayuda. Sí, una pregunta. Sí, la pregunta es para la licenciada en psicología. Escuchando acá al abogado, dijo una parte que la verdad que me sorprende mucho, que el cubano cuando se aleja dice que ha perdido la fe. ¿Ustedes qué abordaje hacen para los jóvenes, ¿no? Nosotros acá en Argentina tenemos asistentes sociales que van a las villas, trabajan, no sé cómo operan ustedes allá. ¿Qué abordaje hacen ustedes ante los jóvenes como para que esa fe vuelva, ¿no? Y traten de hacer, digamos, una contrarrevolución contra ese despotismo asesino que están sufriendo ustedes? Hablamos de los jóvenes que salen.
No, que en el mundo los ciudadanos han perdido la fe y la esperanza con respecto a la ciudad. Claro, pero perdón, siento que también dentro de Cuba se pierde un poquito. Claro, que de quería oferta. ubicar en el contexto, o sea, si eran los jóvenes cubanos que habían salido por diferentes motivaciones o eran los jóvenes dentro de Cuba. En los dos casos, Ok, en los dos casos, bueno. especialmente el interno, ¿no? Claro, lógicamente. A través de las organizaciones como CADAL, o sea, que nos han estado apoyando durante todos estos años y además por la voluntad y las personas con determinados conocimientos para preparar proyectos, mini proyectos, o sea, para trabajar en las propias comunidades. Es una de las cosas sumamente importantes que está pasando en Cuba. No ahora, pero quiero decir, ahora hay un incentivo mayor, sobre todo por la apertura a que muchos de la sociedad civil puedan salir fuera de Cuba y de alguna manera han regresado con mucho más recursos, y repito, no hablo económico solamente, sino estos recursos, les hablo humanos, de preparación. Se han estado llevando a cabo varios proyectos comunitarios en diferentes poblaciones, ya no solo los jóvenes, los niños, las mujeres, en sentido general, pero sobre todo las que son sometidas a la violencia genérica, intrafamiliar, proyectos para los jóvenes artistas, jóvenes deportistas, para las personas de la tercera edad que no tienen amparo, o sea, que no tienen donde comer dignamente cualquier día de la semana. O sea, son muchos proyectos que se han ido discerniendo por todo el país. Es una de las cosas, de la experiencia que hemos ganado, porque antes la mayoría de los proyectos se concentraban en La Habana o se concentraban, digamos, a nivel nacional, que eran muy buenos y son muy buenos y siguen siendo muy buenos, pero a partir de un momento determinado muchas personas comenzaron a ayudar a esos microproyectos en las comunidades. Y a partir de ahí se ha comenzado a dar el trabajo de no ir con el discurso político, porque como hay resistencia justamente y la gente teme, y si uno llega a un joven, a un niño, un anciano y le dice no, porque nosotros estamos contra el gobierno, o sea, automáticamente, aunque crea igual que usted, se retira. Pero es diferente cuando vamos a trabajar y le llevamos a los niños un proyecto llamado, un proyecto, bueno, que los hay reales, ahora no recuerdo el nombre exactamente, donde los niños puedan pintar, sentarse a colorear, y las madres están viendo que esas personas que supuestamente son contrarrevolucionarias, terroristas, como nos llaman allá adentro, gusanos, o sea, son los que les están cuidando, están incentivando el desarrollo de su hijo. Y le pongo el ejemplo de la pintura, pero hay muchos más, de deporte, de llevarlos a un área deportiva donde está deshabilitada, limpiarla completamente con los recursos de los propios miembros de esa, por ejemplo, de esa organización, que ahí los niños pueden jugar. En el caso de las mujeres, que hay mucha más resistencia al tema porque es denigrante, quizás para una mujer, quizás no, es denigrante reconocer a lo mejor que es sometida a la violencia intrafamiliar, pero de alguna manera buscamos un mecanismo de llevarla hasta allí. Simplemente no tiene que contar su historia, solamente con escuchar. Luego esa persona se abre, habla con las demás mujeres, y ya esas personas igualmente se van con la idea y suman a otras sabiendo que esa sociedad civil no está pensando en poner bombas, no están pensando en ganar dinero porque sí, o sea, ese tipo de cuestiones, sino la labor. Y así es como hemos sumado a la sociedad civil. O sea, esa es la labor importante. En el caso de los jóvenes también, con proyectos donde ellos se puedan sentir útiles también y ponerla en función de la propia sociedad. Y se han dado cuenta, y muchos después nos lo han dicho, o sea, hay una retroalimentación que eso es muy importante, nos han dicho. O sea, yo te veía y pasabas por al lado y trataba ni de acercarme a ti, porque además yo decía, si me acerco a ti, me van a llevar preso. O sea, ya lo pueden llevar preso de todas maneras, pero ya está dispuesto a correr el riesgo, porque sabe que lo que hacemos, o sea, no es nada de las mentiras que le dieron, sino que lo que queremos es ayudar. Esa es una de las maneras de lograrlo. Yo siempre recuerdo a Baizán, porque Baizán cita a alguien que a mí me encanta, que es Dagoberto Valdés, y que él siempre dice, dejemos de politizar y hagamos más trabajo social. O sea, trabajemos con la sociedad, vayamos a las necesidades y sumémoslas, porque ya hemos visto que ir directamente con el discurso político, que está bien, pero que no llegamos a toda la población. Entonces, hagámoslos con los métodos que tengamos en la mano y luego preparémoslos desde el punto de vista, porque eso es política también, o sea, que la persona se sienta satisfecha desde la base, desde su propia comunidad, dentro de su familia, eso es política. Y cuando ellos se dan cuenta de que la revolución, de que el gobierno que está imperante no les ha satisfecho ninguna de sus necesidades, ni desde la básica, ni de esas mucho más con jerarquía mayor en ese sentido. ¿No manejan ustedes estadísticas
si están realmente tomando conciencia esos distintos estamentos sociales como para que ustedes sepan si el trabajo que están realizando es positivo o negativo. Ahí es donde entra la labor del centro, del cual yo le comentaba, Centro de Atención y Asesoría. Estoy hablando de cantidad de personas, sí, ¿no? Sí, cuantitativamente, exacto. Exacto. Ahí es donde entra, le decía, el trabajo. O sea, a partir de todo lo que... ¿Usted lo observa positivo a eso, el trabajo que usted está realizando? Por supuesto, siempre hay una retroalimentación, pero incluso a veces no solo nos basamos en los números cuantitativos, o sea, la información cualitativa nos está diciendo cómo esa persona cambia de comportamiento, cómo no solo las actitudes de negativas hacia nosotros, hacia la sociedad civil, hacia positivas, o sea, eso también es un incentivo, cómo nos defienden incluso, aunque no formen parte de la organización, ya eso sería como militar con todas las de la ley y enfrentárselas, pero en ciertos y determinados lugares es la propia población muchas veces la que impide que la propia policía política, la seguridad del Estado, sea la que maltrate mucho más digamos, a varios miembros de la sociedad civil. Son ellos los que protestan, los que comienzan, es esa población que está alrededor. Muchas veces esas cosas pasan, sobre todo se ve ese cambio. Pero, vuelvo y repito, hay algo que siempre los detiene y es quizás ese miedo a militar completamente o a afiliarse completamente a alguna organización política o no, como partido, organización social, o sea, porque así se subdivide nuestra sociedad civil, ¿no? Un poco nos aglutinamos, aunque quizás un partido político con sus estatus y sus cuestiones mucho más formales, una organización civil que lo que va es a colaborar con los jóvenes, pero al final estamos todos con un mismo objetivo, o sea, buscar la pluralidad, la democracia. En eso sí nos compenetramos bastante. Y nos cooperamos, o sea, desde mi centro, desde mi comisión, o sea, la comisión, hoy le presto servicio a muchos partidos, a otras organizaciones de la sociedad civil o desde mi propio centro. Así, es una colaboración constante, no hay una distinción excepto a la hora de hablar de las cuestiones de los objetivos, o sea, y de la manera en que cada uno se enfrenta al régimen. Gracias. Muchas gracias. Adelante, Ricardo. Sí, un poco retomando lo que estabas contando. Sí. Una de las características de los crímenes comunistas es que destruye la confianza entre las personas, ¿no? No se habla a nivel personal, las relaciones son bastante superficiales. ¿Cómo se construye confianza? Que es una de las bases de una sociedad libre, la confianza entre las personas. ¿Cómo están trabajando con ese tema que en definitiva va a ser ayudar a la democratización y a que sea un régimen estable posteriormente? Bueno, ir en torno a lo que le comentaba, el trabajo que hacemos. O sea, y una de las cosas importantes es que la persona debe tener confianza primero en sí misma para después creer en los demás. Estamos hablando básicamente de la autoestima y todas las cuestiones estas. Muchos de los proyectos que se están encaminando ahora en Cuba, le hablo de estos microproyectos. Fíjense, yo estoy hablando de organizaciones reconocidas, digamos, a nivel nacional. Están trabajando sobre la base de eso, de la confianza de la persona hacia sí misma. O sea, tú te mereces una vida mejor, tú puedes lograr cambios. Ya no le estamos hablando de cambio primero, en primer lugar, de la sociedad, sino cambios como persona. Dentro de tu familia puedes ser mejor padre, mejor madre, o un joven mucho mejor. Y a partir de ahí es que entonces, ojalá podamos lograr construir esa confianza colectiva de que vamos hacia una democracia mucho más plena, pero sobre todo trabajando con las personas y personalizando cada problema. O sea, es la manera en que hemos encontrado para poder lograr el tema de la confianza. Perdón, eso sería el área recreativa, porque me llamó la atención lo de que científico técnico decía como de la recreación en La Habana. Sí, no. Me dejó la curiosidad. Ya, lo que pasa es que en el centro donde trabajamos, en ese centro de investigaciones, una de las cosas que trabajé, fueron muchos temas, fue el tema de la recreación de los jóvenes, sobre todo en la capital, porque es uno de los temas sumamente importantes. O sea, estratégicamente del gobierno saber cómo piensan los jóvenes respecto a algunos temas, por supuesto que hace que ellos tengan herramientas para poder controlar sobre todo a la juventud. Eso fue una etapa. O sea, mis temas básicamente fueron violencia, como les decía, habilidades comunicativas, sexualidad, o sea, políticas públicas de juventud. Pero eso sí, un tiempo hice esos estudios, fueron 3 veranos, porque por lo general en Cuba la recreación se mide en el tiempo de verano, o sea, julio y agosto, para contrastar las
actividades que el gobierno pone en función de toda la población, pero particularmente de los jóvenes. Pero es eso básicamente lo que se hace, un estudio para ver cómo va el nivel de satisfacción, cómo responden ellos ante supuestas propuestas nuevas, a determinados lugares donde van, la influencia de algunas organizaciones de la supuesta sociedad, de las supuestas ONG de Cuba, o sea, que están en función de esa recreación. Los niveles casi nunca satisfacen a los jóvenes porque, lógicamente, las expectativas no se cumplen. No es que solo los jóvenes quieran simplemente ir de fiesta o, como se dice en Cuba, ¿no? Pero hay cosas que no se le cubren en esas vacaciones. Y las pocas opciones que tienen. O te conformas con la playa, o te conformas con el campismo, que es un lugar, digamos, campestre donde vas, o te conformas con la televisión que no lo satisface, porque los jóvenes así lo dicen, o sea, es una televisión psíquica, repetitiva, o sea, las películas que te ponían hace 20 años atrás, te las vuelven a poner en las mismas vacaciones. O sea, es interesante si alguien pudiera ir en las vacaciones a Cuba para que puedan ver cosas que a lo mejor vieron hace 20 años, y no es que esté mal, porque también a la juventud hay que educar en las cosas antiguas, pero es que es año tras año la misma programación y los jóvenes no se sienten satisfechos. Entonces, sí hay insatisfacción con la recreación en sentido general, sobre todo de los jóvenes. O sea, sí que es la total. Bueno, muchas gracias a los tres. Lo que les propongo es, ahora vamos a tener un espacio para un vino de honor en honor a ustedes, y bueno, y muchos van a tener la oportunidad de aprovechar ese espacio para seguir haciéndoles preguntas y generando intercambios con ustedes tres. La verdad que ha sido un placer, es un placer tenerlos acá y gracias haberlos escuchado. Muchas gracias.